el carácter cristiano. Y quiero invitarles a que busquen en su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Hay una palabra allí del Señor para nosotros. Primera de Corintios 13, 11. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Gloria a Jesús, amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, cuando yo era niño, yo creo que ustedes lo repiten conmigo. Amén. Cuando yo era niño, Yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Gloria a Dios. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestro en esta mañana. Glorifícate. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a recibirla en nuestros corazones. A no perder esta oportunidad que tú nos estás dando de crecer como hijos tuyos, como hombres y mujeres de Dios. Glorifícate y que seas tú hablando, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Hemos leído un versículo que encierra unas verdades tremendas. Porque hablábamos el domingo pasado, para darle continuidad a este tema, estamos hablando del carácter cristiano. Y entonces nos damos cuenta que el carácter tiene que ver con la madurez cristiana. ¿Pueden decir amén? Amén. La Biblia habla de niño y habla de hombre. Y yo decía el domingo pasado que en la vida normal de nosotros, bueno, ahora algunos son niños, están creciendo, en poco tiempo van a ser adultos, ya otros somos adultos, pero hay un detalle en esto que es importantísimo. Todos tenemos que madurar. Amén. Amén. De lo contrario, escuchen bien esto porque es importante. Nosotros como seres humanos, si no maduramos, si nuestro carácter no crece, nosotros no servimos en ningún área de la vida. Porque para servir en cualquier área, ya sea en la iglesia o en el área secular, en la vida normal de las personas, hay que tener madurez. Una persona que no tiene madurez no es aceptado en ninguna parte. Desde luego entendemos que la madurez es un proceso en las personas. En la medida que van creciendo, supuestamente debemos de ir madurando. Y es un proceso normal como el plátano, como el banano. Unos se maduran más rápido, otros se maduran más lento. No necesariamente todo el mundo madura a la misma velocidad o con la misma rapidez. Y no quiere decir que el plátano no sirva, sino que simplemente todos son diferentes. Los seres humanos todos somos diferentes. Podemos ver en la vida nuestra y en la experiencia que tenemos de personas que maduran rápido. Hay personas que llegan a la iglesia y a los 6 meses pueden predicar. Y hay otros que llegan a la iglesia y a los 6 años no pueden, y a los 60 casi tampoco. Dependiendo de las actitudes de las personas, del interés que pongan, y de una serie de detalles que van a hacer algo, yo diría que personal, porque nosotros somos todos diferentes. Esto mismo sucede en la vida normal de los seres humanos. Hay personas que crecen y pasan años y no llegan a estabilizarse porque se demoran en madurar. Yo quiero analizar con ustedes en esta mañana porque el apóstol Pablo nos da un versículo clave en la Biblia y dice que cuando yo era niño yo hablaba como niño, pero cuando ya no fui niño no puedo seguir hablando como niño.
En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que tiene que haber un cambio en las personas en la medida que van creciendo. Y esto se le llama madurez y esto tiene que ver con el carácter. Es muy importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan, esto me viene a la mente y lo voy a decir. Cuando éramos muchachos y nuestra mamá ponía una fruta y decía que no estaba madura todavía, cada vez que uno daba una vuelta uno iba y le daba un apretoncito. Y otro por acá. Y al otro día la fruta, mami, ya está madura. No estaba madura, lo que estaba era que la habíamos apretado tanto que se puso blandita. Porque uno quería comérsela. Y no teníamos la paciencia de esperar a que se madurara. Y todo el mundo apretaba y apretaba y apretaba. Y cuando tú ibas a ver, pero cuando la abrías realmente no estaba madura. Sí estaba blandita, pero era por los apretones que le habíamos dado, buscando la manera de que se madurara rápido. En otras palabras, si no te madura, la vida te va a apretar. Y te vas a tener que madurar. Y vamos a ver un caso en la Biblia que todos conocemos, que fue Moisés. Ustedes conocen la historia de Moisés. Moisés es un hombre que Dios escogió desde niño. Y estaba en el palacio real. Lo habían criado como el hijo del emperador, como el hijo del gran hombre de aquel tiempo. El faraón de aquel tiempo. Con toda la educación que se le podía dar a una persona en ese tiempo. Sin embargo, habían aspectos de la vida de Moisés en los cuales él no había madurado. Y en un momento dado, Moisés toma una decisión. Moisés amaba a su pueblo y él ve que un egipcio estaba maltratando a un israelita. Y él se levanta y mata al egipcio. En Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 13, quiero invitarles a leerlo porque yo quiero darle un seguimiento que ustedes puedan entender realmente lo que la palabra del Señor nos está tratando de decir en esta mañana. Dice el versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, o sea, ya se había hecho un hombre, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían entre sí. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Así que la historia continúa en que él se tuvo que ir huyendo del palacio de Faraón. Dios había escogido a Moisés con un propósito como nos escogió a todos nosotros. Pero nuestro carácter, y cuando hablamos de carácter hablamos de una serie de elementos que hay en nosotros. Y decíamos el domingo pasado que tu carácter no es tu nombre, no es tu sexo, no son las cosas que tú aprendiste en la vida. El carácter es algo que se va formando en la vida nuestra con el paso de los años y con lo cual tenemos que trabajar. A Moisés lo habían instruido en todo, pero Moisés no había trabajado en su carácter. Cometió un error grave y se tuvo que ir. ¿Y sabes cuánto tiempo tuvo que pasar Moisés para aprender la lección? 40 años en el desierto. Después de haber vivido en el palacio del faraón, de haber sido criado como el hijo del faraón, con todos los honores, con todas las comodidades, con todo el séquito de gente que le servía, criados que le servían, siendo el hijo de la persona más importante de ese tiempo, él se tiene que ir al desierto y vivir allá solo en el desierto. Y allá lo encontró el Señor. Allá lo encontró el Señor. Ahora, mientras yo preparaba esto, algo viene a mi mente y ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Cuanto más tiempo tú te demores en madurar, más largo va a ser el camino para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Lo voy a decir de nuevo. Cuanto más tiempo una persona se demora en madurar,
más largo va a ser el camino. Así es. Porque mientras no estés preparado para la tarea, Dios no te puede usar. Y hay un detalle importante aquí. Y después vemos a Moisés cuando en algún momento dado él rompe las tablas de la ley que Dios le había escrito. También porque él era un tipo de un carácter fuerte. Cuando uno va a la Biblia también dice que Moisés era un hombre manso. Y entonces, ¿cómo la Biblia dice que Moisés era un hombre manso si Moisés hacía tantas cosas? ¿Saben cómo se volvió manso? A golpes. A golpes, porque cuando tú no maduras te vas a golpear. Y cuando un cristiano no se madura, se va a golpear. Y cuando un niño no se madura, se va a golpear también. Así es. Porque el proceso natural de la vida es que la gente se tiene que madurar. Ahora, pasó 40 años, Dios siguió tratando con él. Yo quiero que entiendan algo. Dios es paciente. Él no desecha a las personas. Pero nosotros podemos, y escucha, anota esto, tú puedes atrasar el plan de Dios en tu vida Así es. por no madurarte. Puedes atrasar el plan de Dios. Y lo hemos visto repetidamente en la Biblia, lo podemos ver, porque precisamente la palabra del Señor tiene todo para que nosotros entendamos. Ellos eran hombres como nosotros. Y cuando digo hombre me refiero a ambos sexos, hombre y mujer. Para que nosotros entendamos que Dios trata con nosotros, Dios nos da oportunidades, pero Dios no te madura. Hay cosas en nuestro carácter que nosotros tenemos que trabajar con ellas para alcanzar la madurez necesaria, porque sin madurez tú no puedes cargar los dones que Dios tiene para ti. Así es. Amén. Moisés rompe las tablas en Éxodo 32:19. La vida de Moisés continúa, Dios lo sigue usando, pero él era una persona que era un poco impaciente. Y aquí hay un detalle. Está en Números, capítulo 20. Y quiero que lo miremos un momento. Yo he estado tratando de hacer esto más como un estudio que como un mensaje. Porque es necesario que aprendamos. Aleluya. Sucede un acontecimiento. Les voy a decir algo. Nosotros en la vida tenemos que buscar con qué personas nos reunimos. El pueblo de Israel era gente rebelde que siempre estaban quejándose. Y cuando tú andas con alguien que se está quejando siempre, tú terminas quejándote. Así es. Cuando tú andas con alguien que está criticando siempre, tú terminas criticando. Y es por eso que es importante, hay un refrán que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Porque cuando uno se reúne con gente que tiene problemas, uno termina con el problema también. Entonces no es que despreciemos a la persona, pero tú tienes que ver con quién tú caminas en la vida para que eso te ayude. Tú tienes que rodearte de gente que te ayuden a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Amén. No gente que atrase el propósito de Dios. Así es. Aleluya. Y las personas muchas veces viven mirando y a veces hasta por envidia, porque te ven con talento, te ven con dones, te ven que Dios te puede usar. Y entonces te empiezan a tratar de desviar porque el enemigo usa a cualquiera. Y miren lo que le pasa a Moisés. Vamos al versículo 7, Números 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Había una escasez de agua, y la gente necesitaba agua. Moisés le pide al Señor, el Señor le da una orientación: háblale a la peña. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová
como él le mandó. Y se unieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. La peña es una roca, para que puedan entender. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Miren la palabra que él usa. Oigan, rebeldes. Ya él está incómodo, porque la gente siempre se estaban quejando. Y ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, que cuando tenían el maná se quejaron, que querían carne. Cuando querían carne se quejaron y siempre estaban quejándose. Y Moisés, que era un individuo que Dios había tratado con él y que el Señor le había enseñado, y de alguna manera a golpes él había aprendido. Tuvo que estar 40 años en el desierto, como un ermitaño, con ovejas y con animales, hasta que Dios le habla en la peña, en la zarza ardiendo. Y fue pasando experiencias y él aprendió a acercarse al Señor. Pero aún así, él era líder de un pueblo rebelde. Y cuando tú andas con gente rebelde, te vuelves rebelde. Cuando tú andas con chismosos, te vuelves chismoso. Cuando tú andas con gente que siempre se está quejando, terminas quejando también. Por eso es tan importante nosotros determinar con qué personas nos vamos a reunir. Todos somos hermanos en Cristo, sí, pero tú tienes que reunirte con gente que te dé, no que te quite. Con gente que te ayude a andar en el camino y en el propósito, no con gente que te saque del propósito. Y esto muchas veces sucede en el pueblo de Dios. Y por eso vemos que muchas iglesias no avanzan. Y muchas personas en lo personal no avanzan porque escogen la persona equivocada para caminar en la vida. Dice el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero Dios no le había dicho que golpeara la peña, Dios le había dicho que le hablara. Así es, amén. Porque cuando Dios dice algo hay que hacerlo como Él lo dice, no como a uno le dé la gana. Y ahí hay un problema muchas veces con nosotros, que queremos acomodar la Biblia a nuestra manera y queremos acomodar lo que Dios dice en la manera que nosotros pensamos. Y no funciona de esa forma. Dios le dijo: háblale a la peña, y Moisés lo que hizo fue golpearla con la vara. Sí dio agua, pero miren lo que pasó después. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ay, Señor. ¿Saben? El final de esta historia, ese pueblo de Israel rebelde no entró a la tierra prometida. Después de tanto tiempo no entraron a la tierra prometida. Solamente una generación de los jóvenes, que fueron Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Los viejos resabiosos aquellos no entraron. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Amén. La persona que siempre se está quejando y siempre está en desacuerdo, no llega a alcanzar los propósitos de Dios. De hecho, Moisés es el hombre que la Biblia dice que era un hombre manso, pero hasta la persona más mansa está lidiando con gente rebelde, se vuelve rebelde y hace cosas que no debe de hacer. Así es. Y lo sacan de su estabilidad, vamos a decir. Y esto fue lo que pasó. A Moisés le costó. Escuchen, después que era el hombre que Dios había escogido para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, que tenía todas las instrucciones y hablaba con Dios, Moisés tuvo que mirar la tierra prometida de lejos, pero no pudo entrar. Ese último acto de desconfianza en lo que el Señor le había dicho, le costó a Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida. Escucha, por cada enojo que tuvo Moisés, tuvo consecuencias. Así es. Por cada enojo que tú y yo tengamos, podemos tener consecuencias. Porque cuando uno se enoja, casi siempre hace algo que no debe de hacer, o dice algo que no debe de decir. Pastor, ¿y con quién es eso? Con todo lo que estamos aquí. Amén. Porque todo el mundo, por manso que parezcamos, en algún momento, si te pisan el callo, si te pisan el dedo del pie, te vas a enojar. Y el enojo nos lleva a decir cosas que no debemos decir. Y regularmente se las decimos ¿a quién? A las personas que más queremos. A los que están cerca de nosotros. Porque tú no te atreves a ir a casa del vecino a decirle. Se lo vas a decir a que está al lado tuyo. Así es. Amén. Entonces, en el enojo, Moisés tuvo muchas consecuencias.
Cuando miramos la vida de él nos damos cuenta cómo no controlar su carácter le llevó a consecuencias negativas en su vida. Dios no busca hijos perfectos. Él busca personas obedientes y humildes. Di conmigo obediente. Y ahora di humilde. Porque nosotros somos cabezones de naturaleza. Y hay que ser honesto. El ser humano trae una rebeldía dentro que casi siempre no queremos ser humildes. No queremos aceptar. No queremos reconocer. Nos cuesta. Y en muchas ocasiones nuestro mal carácter nos hace perder oportunidades. Todo el mundo sabe que en la vida normal de la gente, cuando las personas no tienen un buen carácter, ¿quién quiere trabajar con alguien que es de mal carácter? Malhumorado, malgenioso, decimos. Cada país le dice una palabra diferente. Pero ¿quién quiere estar al lado de una persona así? Nadie quiere estar al lado de una persona así. Ahora, nosotros podemos, y la Biblia lo enseña, que cuando venimos al Señor, nosotros traemos todo, un repertorio de palabras, de actos, una serie de cosas que aprendimos en el país donde vivíamos, una serie de malas costumbres muchas veces, de malas palabras, de malas respuestas. Nosotros traemos y los seres humanos recoge en el medio donde se desenvuelve. Y pues por eso la importancia de que en el hogar cristiano los padres sean un ejemplo. Porque si el papá le grita a la mamá, cuando los niños sean grandes también le van a gritar a la mamá, pero después le van a gritar a la esposa. Y las estadísticas lo dicen en el porciento mayor, porque nuestros hijos están en la casa mirando nuestra manera de actuar y de vivir. Y nuestro ejemplo es nuestro testimonio. Ellos están observando cómo nosotros vivimos. Y aunque a usted no le parezca y los vea que están jugando, ellos están oyéndolo todo. Las orejas de los niños son así de grandes. Porque nosotros cuando ya vamos creciendo nos dicen, decimos, pero ellos no. Ellos están en lo de ellos y tú crees que están allá jugando, entretenidos con otra cosa y están oyendo todo lo que tú estás diciendo. Te están velando todo el tiempo, hasta dormido te velan. Y te están copiando, te están imitando también. Y este es el detalle aquí. Que ellos te están imitando. Y después tú dices, ahí voy con la mía. ¿Y a quién salió este niño? ¿A quién puede haber sido? Si él ha tenido a la mamá y al papá todo el tiempo al lado de él. Bueno, si no fue a la madre, fue al padre. O a los dos. Por eso nosotros tenemos que trabajar en el carácter nuestro y trabajar en el carácter de nuestros hijos también. Por eso nosotros tenemos que darles ejemplos. Si tú quieres que tu hijo se madure, tiene que verte a ti ser maduro. Así es. Si queremos que ellos crezcan en madurez, nosotros tenemos que mostrarle un ejemplo a ellos también. Porque una persona obediente, y nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Pero la pregunta sería, ¿estamos nosotros obedeciendo al Señor? Queremos que ellos nos obedezcan a nosotros. ¿Estamos nosotros obedeciendo al Señor? Dice la Biblia que el Señor es el centro de nuestras vidas. Que Él es nuestro modelo. Que en el hogar Cristo tiene que ser el centro. Y entonces, ¿cómo nosotros sabemos
tenemos la palabra del Señor Amén. que nos guía para nosotros poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y de nuestro hogar. Cuando Cristo es el centro de todos, no solamente de los niños, de los padres también, entonces puede la gente crecer en gracia y sabiduría, como dice la Biblia, para con Dios y los hombres. Amén. Ahora quiero analizar con ustedes un poquito, porque miren, a veces somos tan espirituales, o tan poco espirituales, yo diría, que miramos la Biblia pero no miramos los detalles de la vida de nosotros. Y quiero analizar con ustedes algunos aspectos de los que habla la ciencia, y son conceptos que muchas veces nosotros no conocemos o no dominamos. ¿Qué cosa es un adulto? Una persona que ha alcanzado la edad adulta ha desarrollado una cierta madurez física y emocional. Yo no estoy hablando ahora de los cristianos, estoy hablando de los seres humanos, porque nosotros como seres humanos somos parte de una sociedad. Y la sociedad, miren, a veces los cristianos no entienden bien este aspecto. Nosotros vivimos en sociedad. Todos los que trabajan están en un trabajo con personas que no necesariamente son cristianos. Aunque la gente sea cristiana, son seres humanos. Y somos todos partes de una sociedad. No vivimos aislados en una isla. Vivimos en un mundo de sociedad. Tenemos que tratar con personas de todo tipo. Con gente más educada, menos educada, con gente de todo tipo. Y ustedes lo saben. Entonces, vamos a ver los conceptos que tiene el mundo para que nosotros podamos entender. Entonces, un adulto ha desarrollado madurez física y emocional. ¿Puedo decir yo que este niño es un adulto? No, porque cuando yo lo miro me doy cuenta que él físicamente todavía no tiene el tamaño de un adulto. ¿Entienden eso, hermano? Ahora puedo encontrarme un niño grande, como aquella preciosa niña que está allí, pero ella emocionalmente y en su mente todavía no está madura como un adulto. Porque aunque su cuerpo ha crecido y va a ser una mujer alta, pero todavía su mente no ha madurado lo suficiente. Porque hay un tiempo para cada cosa. ¿Me explico, hermanos? Entonces, uno identifica a un adulto como una persona que tú lo puedes ver, que tiene tamaño suficiente, excepto que sea un enano, ¿no? Que tiene tamaño suficiente, pero no solamente eso, sino que emocionalmente, porque un adulto no se supone que se ponga a llorar por cualquier cosa. Entonces, las emociones de la persona son parte de nosotros. Ahora, ¿qué cosa es una persona sensata? Una persona que tiene buen juicio y toma decisiones razonables. Estoy dando conceptos que hay en la vida de nosotros que tienen que ver y nos afectan a nosotros como cristianos, porque el ser cristiano no es que somos una raza diferente. Somos cristianos, somos parte de un pueblo, parte de una sociedad. Pasamos ¿qué tiempo en la iglesia? Somos parte de una congregación, pero pasamos mayor parte de nuestro tiempo en nuestra casa, con nuestra familia y en otros lugares trabajando. No necesariamente en la iglesia. Entonces, una persona que es sensata tiene buen juicio y toma decisiones razonables. Ustedes han visto cuántas personas toman decisiones que no son razonables. Decisiones equivocadas. Ahora, ¿qué es una persona responsable? Alguien que asume sus obligaciones y actúa de manera consciente y reflexiva. Una persona responsable usted lo puede poner en un lugar, como ella está allí, haciendo lo que tiene que hacer, prestándole atención, teniendo la seriedad que eso lleva, porque a alguien irresponsable nadie lo quiere. Ahora, hay un proceso, obviamente, en las personas que cuando son niños van creciendo y van tomando ciertas responsabilidades, y esto está también dado mucho en la forma en que los padres los están criando, porque si ya nunca le das responsabilidad a tu hijo en el hogar, él nunca la va a tener. O sea, en la educación en el hogar, los padres van enseñando a sus hijos a tomar responsabilidades en la medida que van creciendo.
Y nosotros decimos está maduro cuando lo vemos responsable. Porque si lo pones a hacer algo y se entretiene con cualquier cosa y no le presta atención, entonces ya tú sabes que no es responsable. Así es. Y esto son cosas fáciles de entender, pero miren, esto tiene que ver con la vida de todos nosotros. Hay gente adulta que no es responsable, que tú le puedes decir vamos a hacer algo y quedas con esa persona en eso, y cuando llega el día te dice que no se acordaba o que no podía. Bueno, y no habíamos quedado en ir a hacer esto. Y te, es que no puedo, pero oye, no me avisaste. Cambiaste los planes porque de tu lado habíamos quedado en algo, habíamos acordado algo, y tú cambiaste los planes y tú a mí no me avisaste, yo no supe. Y cuando yo estoy esperando que vamos a hacer lo que íbamos acordado, la persona dice, no, pero yo no puedo, yo no podía. Ah, es que ya yo me comprometí con otra cosa, pero y no tenías un compromiso. Se dan cuenta, la responsabilidad es algo importantísimo, porque la persona asume obligación, asume compromiso. Así es. Ahora, ¿qué es una persona equilibrada? Fíjense, estoy tratando algunos aspectos de la vida social de nosotros como seres humanos. Una persona equilibrada es que mantiene un equilibrio emocional y mental, sin grandes altibajos, o sea, sin subir y bajar. El desequilibrado, hoy te saluda y mañana no. Del desequilibrado tú nunca sabes qué vas a esperar, porque es diferente. Hoy puede ser amigo tuyo y mañana no mirarte. Y a veces es fácil darse cuenta de esto. Pero el equilibrio mental y emocional es muy importante en un ser humano. Es muy importante. De hecho, cuando ya esto se va un poquito más profundo, ustedes saben que los psicólogos y los psiquiatras le llaman bipolar. ¿Cuánta gente bipolar ustedes conocen? Que hoy te abrazan y te besan y te quieren con la vida y mañana te pasan por al lado y ni te miran. Y tú le dices, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le hice, no? Uno siempre se preocupa. Llegan a la iglesia un día contentos y otro día tienen una cara. ¿Se acuerdan la cara de Firulai? Yo le dije a la pastora que iba a traer la foto de Firulai hoy, pero después no, me arrepentí. Que te sacan los dientes. El domingo pasado era mi hermano que me quería y este domingo ya me está sacando los dientes. ¿Y qué está pasando? ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosa es una persona estable? Alguien que es emocionalmente estable y no se deja llevar por impulsos o emociones. Y estas cosas tienen que ver con la vida de nosotros. Hay gente que es inestable, que si las cosas le van bien, están bien, y si las cosas ya no le están saliendo como ellos quieren, huye, porque te muerden. ¿Qué es una persona reflexiva? Una persona que piensa detenidamente antes de actuar o tomar decisiones. Miren cuántos detalles hay en el carácter de un ser humano. Sí. La persona reflexiva es que, bueno, tengo que tomar una decisión, déjame pensarlo con calma, vamos a analizarlo, vamos a analizar los pros y los contras y después tomamos una decisión. Pero el que no es reflexivo no piensa. Y como se levanta, así actúa. Como le viene a la mente lo primero, así actúa. Así toma decisiones y casi siempre la persona que no medita y analiza las decisiones termina cometiendo muchos errores en la vida. Así es. Porque no reflexiona. Y reflexionar es detenerse a pensar y analizar. Yo no sé si se dan cuenta, estos son un montón de conceptos que de alguna manera están enfocados en la Biblia, pero no los vemos de esta forma. Y muchas veces pensamos que porque somos cristianos y la Biblia dice que las cosas viejas todas son hechas nuevas, vamos a hacer nuevos un día. Y después cuando pasan los años y la gente ve personas en las iglesias, las personas se frustran porque no se supone que se comporten de esa manera y uno se pregunta, ¿cómo si lleva tantos años en la iglesia ya de cristiano? Todavía no es una persona madura, es una persona descontrolada emocionalmente, es una persona que no piensa las cosas para hacerlas, ni para decirlas, porque la persona que reflexiona dice, déjame pensar primero, el que piensa primero sabe lo que va a decir después, el que no piensa dice cualquier cosa y regularmente cometemos graves errores. Entonces,
¿Qué es una persona serena? Alguien que mantiene la calma y la tranquilidad en situaciones difíciles. ¿Ustedes se han visto en alguna situación difícil? Hay quien reacciona y empieza a gritar y a correr y a hacer todo lo contrario de lo que debe de hacer. Así es. Entonces, la persona calmada, la persona serena, puede mantener la calma porque con la mente fresca nosotros podemos tomar decisiones. Amén. De pronto se enciende algo en la cocina. Estaba cocinando y se encendió la comida. Y el que no es calmado y sereno empieza a gritar y sale corriendo. Y claro, sale corriendo y en la esquina llama al bombero que se está quemando la casa. Pero el que es calmado y reflexivo dice, espérate un momentico, déjame ver cómo yo apago esto. No hay que ponerse tan nervioso, porque todavía lo puedes controlar. O sea, la gente calmada puede tomar decisiones mejores, con la mente más fría, como decimos, ¿no? Sin dejar que las emociones nos controlen. Y esto es importante en la vida porque pasa frecuentemente. Y últimamente está pasando tantas cosas. De pronto sale un loco con un arma en la mano. Y el que empieza a gritar y a correr es el primer cadáver. Así es. El que es más calmado piensa qué voy a hacer para protegerme o para proteger a mi familia. Pero con control. El que se descontrola siempre termina mal. Amén. Ahora, ¿qué es una persona centrada? Una persona que tiene claridad en sus objetivos y prioridades y actúa en consecuencia. Yo sé a dónde voy. Yo sé lo que yo quiero. Yo sé lo que yo quiero alcanzar en la vida. Yo sé cuáles son mis prioridades. Cuando llegamos a este país, una de las prioridades de casi todos nosotros era tener un día una casa. Y trabajamos en función de eso. Pero si tu prioridad no es una casa, nunca la vas a tener. La gente gasta el dinero en cualquier cosa, pero no tiene la casa. Porque no fue una prioridad. Mucha gente las prioridades de las personas las basan en el qué dirán o en la opinión de los demás. Bueno, lo mío es que la gente en el pueblo me vean con una linda troca nueva del año, para que digan que bien le está yendo, ¿no? Entonces viven en una casita malita que se les está cayendo encima, pero ellos tienen una gran troca nueva parada frente a la casa y se hacen la foto para que la gente vea que qué bien le está yendo. Santo. Y la gente vive de la opinión de los demás, de lo que va a decir la gente, y no viven de prioridades. Todas estas cosas, porque la persona que es centrada tiene objetivos que alcanzar en la vida, tiene prioridades en la vida. Y entonces, cuando tú tienes prioridades, tú te enfocas en esas prioridades para que eso te ayude a ti en tu vida a alcanzar metas. Hermanos, las prioridades se convierten en metas. La persona que no tiene prioridades, que no tiene metas en la vida, pasan los años y pasan los años. Y hemos conocido personas que han llegado, se han puesto metas y las han alcanzado. Y hay otros que no alcanzaron nada porque nunca se pusieron una meta. Porque nunca nada fue prioridad. Comer, dormir, estas cosas no son prioridad. Hay muchas cosas que en la vida. Cuando traemos esto a la vida del creyente, nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos que poner prioridades en nuestra vida. Amén. Si la Biblia habla que tenemos que tener el carácter de Cristo y la mente de Cristo, porque acuérdense que todo lo que sale de nosotros viene a través de nuestra mente. Absolutamente todo pasa a través de nuestra mente. Si la Biblia habla que debemos tener la mente de Cristo, vamos a ver cómo actuaba el Señor. Así es. Y cuando usted analiza todos estos detalles, usted se da cuenta que aunque en la Biblia no está en esos términos que hablamos, nosotros como seres humanos tenemos que prestar atención a todo esto si queremos tener el carácter de Cristo. Amén. Si queremos que nuestro carácter crezca, tenemos que ser personas que queden bien. Así es. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Amén. Personas que saben tratar a los demás con delicadeza, con respeto, con honra. Porque tenemos que tratar a las demás personas como a nosotros mismos nos gustaría que nos traten. Y la vida lo enseña. Tenemos que ser equilibrados.
Tenemos que ser emocionalmente estables. Imagínense que usted se levante por la mañana y su marido le dice, no me hables hoy, que hoy tengo un día malo. Mi amor, ¿qué vas a hacer desayuno? No me digas nada, vete a comer a la calle. Oye, ayer hiciste un desayuno tan rico y hoy me estás mandando a comer a la calle. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo un día malo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Se dan cuenta? Que la estabilidad en las personas, y esto pasa en la iglesia también, y los hemos conocido, de gente que no tienen una vida estable, son diferentes. Tú no sabes cómo van a responder o a reaccionar. Y entonces este tipo de gente, mira, es como ese perro que tú no sabes si te va a pasar la lengua o te va a morder. Y cuando hay gente así, todo el mundo la gente le va tomando su miedo, ¿no? Donde si me acerco, ¿y qué tal si tiene un día malo y me muerde? Porque tú nunca sabes cómo va a reaccionar. Las personas estables, equilibrados emocionalmente, y estoy hablando de cristianos, pero nosotros somos personas. Amén. Somos seres humanos. Y de hecho, yo diría que no hay que ser cristiano para ser estable. Amén. No hay que ser cristiano para tener metas. No hay que ser cristiano para ser un buen padre o una buena madre. Así es. Si encima de esto nosotros le adicionamos que tenemos al Señor y tenemos la ayuda del Espíritu Santo en la vida de nosotros podemos trabajar con el Señor. Y yo se lo decía el domingo pasado, en el carácter hay que trabajar. No podemos dejar que por cualquier cosa nosotros nos alteremos y rompamos la casa. No puede ser. Hay que tener control. Porque hay un versículo en la Biblia que es clave, que dice que el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Así es. Y no, si yo sé que yo me descontrolo, yo tengo que decirle, Señor, ayúdame, yo tengo que buscar al Señor, yo tengo que trabajar en mi carácter. Porque yo quiero dar un testimonio de un verdadero cristiano. Y yo necesito trabajar con mi carácter y pedirle al Señor. Cuando uno le pide al Señor, el Señor te ayuda. Amén. Así es. Pero hay que pedirle al Señor y hay que observarse. Hay que observarse. Y si hoy me descontrolé, yo tengo que ir y decir, Señor, yo necesito, esto no puede volver a pasar. No es por la gente, es por mí. Porque yo tengo que crecer. Yo tengo que dar un testimonio de un verdadero cristiano. O sea, todas estas cuestiones del carácter. Y yo, esto último que puse, en el carácter cristiano, es la columna que sostiene tus dones. Vamos a traerlo un poco a la iglesia ahora. Hay dones del Espíritu Santo y hay dones también que Dios le da a los seres humanos. Porque el cantar, por ejemplo, o la música, no es un don solamente de los cristianos. Mucha gente que no lo tiene. El ser un buen cocinero no es solamente de los cristianos. Hay gente que es buen cocinero y no es cristiano. O sea, hay muchos talentos, le podemos llamar talentos o dones que tenemos. Pero yo quiero llevarlo ahora, traerlo al mundo nuestro, al mundo cristiano. Porque regularmente, cuando tú hablas con los cristianos dicen, yo quiero tener los dones del Señor, yo quiero ser útil, yo quiero que Dios me use. Porque la Biblia dice que el Señor nos llamó para ser instrumentos útiles en sus manos para su gloria. Cuando tú oyes esto, dices, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser un instrumento útil. Yo quiero decirte en esta mañana que tu carácter es el que sostiene tus dones. Amén. Y por eso hemos visto personas con muchos dones que terminan en el suelo. Porque si el carácter no sostiene los dones, el carácter es la columna, y ustedes pueden ver. Hay un edificio, hay unas columnas, esas columnas son el carácter nuestro. Allí lo tenemos. Y si vamos a construir un edificio, el edificio de tu vida y de la mía se construye encima del carácter. Porque la persona que tiene mal carácter y que tiene una serie de defectos en su carácter y de problemas con el carácter, nadie lo quiere en ninguna parte. Nadie cree en ti en ninguna parte, porque si tú no quedas bien con la gente, cuando tú vayas a decir algo, la gente ya sabe. No le creas, no le hagas caso, no le prestes atención, que siempre promete y nunca cumple. Hay una serie de defectos en el carácter nuestro que no nos van a ayudar a nosotros a alcanzar propósitos grandes con Dios. De hecho, hay gente, y los conocemos, que Dios les ha dado dones
pero no han sabido manejar su carácter. Y el carácter es la columna que sostiene los dones, la columna que sostiene el edificio. Tú no eres, como decía el domingo pasado, tu nombre, ni un número social, ni un número de identidad. Tú eres tu carácter. Y nosotros vemos personas importantes que llegan a posiciones grandes en la sociedad y después se derrumban. ¿Saben por qué? Porque no tienen carácter. Llegaron a alcanzar una posición grande y después se encuentra que estaban robando. Y esto pasa mucho en los gobiernos, en funcionarios de los gobiernos en diferentes países. Porque el que no tiene carácter termina haciendo cosas que no debe de hacer. Y esto pasa en la iglesia, hermanos. Lamentablemente, y tenemos que decirlo, también en la iglesia pasa que personas que Dios les ha dado dones o que le han dado posiciones en lugares en la iglesia terminan perdiéndolo porque no tienen el carácter para sostener esos dones. Dios puede poner en tus manos llaves. Mira, y digo conmigo llave. Llave es tener propiedades y tener la llave abre. Dios puede ponerte como una luz. Dios puede ponerte, vean el diamante, Dios puede ponerte como un diamante. El diamante representa economía, representa riqueza. Dios puede darte economía. Pero cómo tú la vas a usar para dar gloria al Señor con eso, va a determinar. Y eso viene a través de tu carácter. Santo. Si Dios te da economía y tú piensas que todo el dinero es para ti y para tus gustos o tus placeres o lo que sea, no estás honrando al Señor con eso, tu carácter va a hacer que eso se derrumbe en algún momento. Hay personas que Dios le ha dado conocimiento, hay gente que ha estudiado, ahí están unos libros. Dios le ha dado conocimiento, ha estudiado, pero no tiene carácter. Hay gente que Dios le ha dado talento. Puse un sartencito ahí recordándome de mis hermanas queridas que cocinan también. Pero con el mismo sartén que cocinan se lo rompen en la cabeza al marido después. Hay hombres que Dios le ha dado talento. Ahí tiene un martillo por allí. Habilidades para trabajar. Eso es una herramienta. Hay gente que Dios le ha dado habilidades tremendas y aquí los conozco. Que Dios le ha dado tremendas habilidades para trabajar. Es importante que trabajen en su carácter. Porque Dios te da el talento. Y recuérdense precisamente que los dones tienen que ver con la parábola de los talentos. Cuando el Señor se va a ir, llama a los siervos y le dice, les voy a dar a cada uno. Y le da un talento, a uno le da 2 a otro y le da 5 a otro. Y él se va. Y esto mismo hace Dios con nosotros. De alguna manera el Señor algún talento te ha dado. Yo no creo que haya alguien que no sepa hacer nada o que no pueda hacer nada. Todos tenemos habilidades, unos en una cosa, otros en otra. Cómo tú la vas a usar va a determinar si tú con ella vas a servir y honrar al Señor o no. Porque hay uno de los siervos esos que cuando el Señor regresa le dice, mira, como yo sabía que tú eres bastante estricto y bla, 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 yo lo que me diste lo escondí. El carácter no le soportó el talento que le dieron. Porque Dios nos pone el talento en la mano para que nosotros trabajemos con él. Pero para tú trabajar con el talento tienes que trabajar con tu carácter. Dios te da el dinero y la oportunidad de ganarlo. Él va después a ver qué tú vas a hacer con ese dinero, si tú lo vas a honrar con él o no. Y esto está claro en la Biblia. Y uno de los temas más grandes que tiene la Biblia es el dinero. ¿Y saben por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la Biblia. No porque el dinero sea malo y no es malo tener dinero. Lo que cuando Dios te lo da tienes que ver cómo tú lo usas para glorificar al Señor con tu dinero. Porque eres el que te lo está dando. No es que uno a veces se cree tan inteligente y tan hábil. No, si el talento te lo dio el Señor. La habilidad te la dio el Señor. La gracia de que te llamen a ti para hacer el trabajo te la está dando el Señor. Así es, amén. Y si lo haces bien es porque Dios ha permitido que lo hagas bien. Te da salud, te da inteligencia para que tú lo hagas bien. Amén. Y te da la gracia con las personas que te dicen, yo quiero que seas tú. Hay 10 haciéndolo y te dicen, yo quiero que seas tú. Porque yo te tengo confianza, yo veo en ti a alguien. Yo veo algo en ti.
Eso te lo está dando el Señor. Amén. Así que de alguna manera todos los dones que podemos tener, que también se le llama talentos, son cosas que Dios pone en nuestras manos. Amén. Miren, cuando vamos a esta parábola, la Biblia nos dice que el Señor antes de irse llamó a esas personas para entregar los talentos. No dice, bueno, los analizó, les leyó el historial, les sacó el récord de crédito, nada de eso. Simplemente llamó a 3 y le dijo, les voy a entregar. No sé si me estás entendiendo. Amén. Dios no te saca el récord de crédito, ni mira tu historial de tu pasado. Porque cuando venimos al Señor, Él nos da una hoja en blanco. La sangre de Cristo nos limpia de todo y nos borra todo nuestro pasado. Y cuando se vienes al Señor, tu pasado queda limpio, tu pasado queda nuevo y el Señor te ve como alguien especial. Amén. Y como esa persona especial, Él te llama y te dice, te voy a poner talentos en tu mano. Aleluya. Te voy a dar la gracia para que tú desarrolles esos talentos. Gloria. Pero yo voy a ver después qué tú vas a hacer con ellos para honrarme. Amén. Y ahí es donde está, porque déjeme decirle, en la vida normal de las personas, nosotros todo el mundo, el que Dios le da un talento para trabajar, va a trabajar y va a ganar dinero con él. A la hermana que Dios le dio un talento para cocinar, va a cocinar para su familia y va a cocinar para la iglesia y va a hacer todo lo que pueda con su talento. Al que Dios le da riquezas, tiene la oportunidad de sembrar en el reino con esa riqueza. Amén. Al que Dios le da inteligencia, conocimiento, al que Dios le permite estudiar y tener conocimiento y tener habilidades para hablar, para enseñar, para predicar. Dios me lo dio, a mí me lo dio en lo personal, pero a mí me tocó desarrollarlo. A mí me tocó pasar años estudiando teología para yo poder enseñar. Porque Dios te da el talento, te da la habilidad, pero tú tienes que entonces trabajarlo, entonces pulirlo, entonces mejorarlo, para que sirva entonces de bendición y para que lo que Dios te dio sirva para honrarle a Él. Amén. Porque el Señor nos da todas las cosas para que nosotros al final le honremos a Él. Ahora, a Dios lo puedes honrar con todo. El que quiere honrar al Señor, lo puede honrar con todo. El que no quiere, aunque tenga todo, no lo va a hacer. Y puedes ver entonces cuando el Señor regresa que le pide, hay uno que dice, yo escondí el talento. ¿Qué fue la respuesta final? Quítenselo. Quítenle el talento. Porque no lo usó para mi gloria. No lo usó como yo esperaba. Yo se lo di para que lo multiplicara, no para que lo escondiera. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Dios nos da a todos nosotros. Y déjeme decirle, en el transcurso de la vida, uno va a ir aprendiendo que uno tiene talentos y habilidades que uno no sabía que los tenía. Hasta que uno no se enfrenta a eso. Así es. Y uno dice, yo voy a hacer esto, y voy a ver cómo se hace, y voy a preguntar cómo se hace, y si otro lo hace, yo lo puedo hacer también. Y hemos aprendido a hacer muchas cosas así, que no pensábamos que lo hubiéramos podido hacer alguna vez. Este es el Señor que nosotros tenemos. Aleluya. Un Dios que quiere que nuestro carácter cristiano sea formado para que tú y yo seamos de bendición en el lugar donde Él nos tiene. Así es. Para que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Hermanos, si queremos ser instrumentos en las manos de Dios, tenemos que pedir al Señor que nos ayude y tenemos que poner de nuestra parte para trabajar en nuestro carácter. Porque si tú pones a trabajar a alguien allí donde ella está en la cámara y ella no hace lo que se le dice que tiene que hacer, en algún momento hay que quitarla de allí. Porque se espera que cada uno de nosotros haga algo y lo haga como se debe de hacer. Y donde quiera en la vida de nosotros. Si a ti te llaman para un trabajo y te dan una tarea y tú no la cumples, cuando pasen 2 días van a decir, bueno, muchísimas gracias, espera en tu casa que te vamos a llamar en algún momento. Y ese día se te acabó el trabajo. Porque no te van a pagar para que tú hables por teléfono en el trabajo. Te van a pagar para que tú hagas una tarea, te van a decir cuál es y esperan que tú la hagas. Así es. Todo en la vida de los seres humanos es así. Amén. ¿Y de qué depende? Depende de nuestro carácter.
depende de nuestra madurez. Así es. La persona que lo entiende, trabaja con su carácter, crece, y no solamente somos de bendición a nuestra familia, sino somos de bendición al Señor, porque Dios nos puede usar entonces, y donde quiera que tú llegues, tú puedes ser de bendición. Amén. Y una persona con buen carácter, que sirva al Señor, que tome responsabilidad, que honre a Dios con todo lo que Dios le ha dado, esa persona siempre va a estar bendecida por el Señor. Aleluya. Quiero terminar con esto, ya se los dije. El carácter cristiano es la columna que sostiene todo, absolutamente todo lo que Dios ponga en tus manos. Amén. Vamos a orar un momento. Pónganse de pie. Yo quiero orar en esta mañana. Yo estaba preparando este mensaje y yo decía, Señor, ayúdame para que ellos puedan entender y tus hijos puedan entender Aleluya. que tú tienes planes gloriosos con cada uno de nosotros. Amén. Pero que podamos entender que tenemos que trabajar con nuestro carácter, con nuestras prioridades. Que entendamos que esos dones, esos talentos, esas ideas, esas habilidades que tú has puesto en nuestras manos, nosotros podemos usarla para tu gloria. Así es. ¿La vamos a usar para bendecir a nuestra familia? Por supuesto que sí. Pero la vamos a usar para dar la gloria al Señor también. Gloria a Jesús. Y de esto se trata la vida cristiana. Por eso la Biblia dice que debemos tener la mente de Cristo. Una mente enfocada siempre en darle gloria al Padre. Amén. En que todo lo que tú hagas, ella está haciendo eso allí en la cámara. Eso no es para que vean que ella es interesante e importante. Eso es para darle gloria al Señor, porque eso es un servicio al Señor. Así es. Que lo que nosotros hagamos sea con humildad y siempre que en nuestro corazón haya un sentir, Señor, yo quiero que esto sea para darte gloria. Así es. Porque al final del camino, ¿qué somos nosotros? ¿Qué podemos decir que somos nosotros? Simples seres humanos, que si caminamos y estamos vivos y nos levantamos esta mañana, fue por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. No somos tan importantes como a veces nos creemos. Así es. Somos algo, porque estamos en sus manos. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú nos hablas con amor, nos tienes paciencia, Sí, Señor, gracias. nos ayudas en nuestras debilidades. Gracias, Jesús. Porque podemos decir que si hemos llegado hasta aquí ha sido por tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias. Tenemos que reconocer que muchas veces Sí, Señor. te hemos fallado, que en muchas ocasiones nos has dado talentos, dones que has puesto en nuestras manos y nuestro carácter, por nuestro carácter, no te hemos honrado y no te hemos dado la gloria con eso. Por eso te pedimos en este día que tú nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí y los que están oyendo este mensaje en las redes sociales. Que nos ayudes en nuestro carácter para que podamos crecer en madurez, en sabiduría contigo y con los hombres. Podamos ser un testimonio y un ejemplo de hijos, de siervos humildes que te quieren servir para darte la gloria a ti, no para tomarla a nosotros, Señor. Sí, Señor. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí porque tú conoces los corazones. Sí, Señor. Podemos engañar a las personas, pero a ti no. Y hemos visto, Señor, tantas personas que tú les has dado tanto y lo han perdido porque no, su carácter no les ha ayudado, porque no han trabajado en su carácter, porque no han crecido, porque se han quedado pequeños, se han quedado inmaduros. Yo te pido, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí tú nos ayudes Sí, Padre, en el nombre de Jesús. en nuestro carácter, en nuestras debilidades, Sí, en el nombre de Jesús. porque tenemos debilidades, Sí, Padre. tenemos defectos, pero aún así tú nos escogiste. Aún así, tú nos has dado dones, talentos, que tú esperas que nosotros los pongamos
en tus manos para tu gloria. Ayúdanos Ayúdanos, a Señor. ser obreros fieles Sí, Señor. que pongan en primer lugar tu nombre y tu gloria. Que estemos dispuestos, Señor, a cada cosa de nuestra vida, darte la gloria a ti. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.